Un abrazo para todos, me alegra estar con todos mis amigos acá y con los amigos que nos acompañan al otro lado de este streaming. Eh, Hace unos días estuvimos hablando de algo muy importante y es la ansiedad. La ansiedad devora los sueños, trae muchísima incertidumbre y estuvimos viendo a la luz de la escritura cómo nuestra mente pastoreada por la palabra del Señor va consumiendo la ansiedad y trayendo a nuestra vida certidumbre. El miércoles pasado también estuvimos hablando de otro aspecto de la ansiedad y es cómo la ansiedad va produciendo una serie de modificaciones en la conducta y es muy importante identificar eso. Pero hoy vamos a hablar de el antónimo de la incertidumbre. ¿Cuál sería el antónimo de la incertidumbre? La certeza. La certeza, la certidumbre, dice mi amiga Sonia, efectivamente. La Biblia quiere que no solamente seamos pastoreados por la palabra para que la incertidumbre en nuestras vidas empiece a perder ¿qué? Influencia y poder, sino también quiere mostrarnos el diagnóstico de lo que pasa cuando la incertidumbre empieza a guiar la vida, pero aparte de eso, del efecto colateral de la palabra de Dios en la vida, y es ¿cuál? La certidumbre. Y hoy vamos a hablar de la certidumbre que empezó a provocar Jesús en la vida de sus discípulos y cómo a través de los tiempos las sociedades, las personas, las iglesias y las naciones que han abrazado la palabra del Señor han experimentado una certidumbre de cosas que nunca imaginaron llegarían a su vida. Voy a leer primeramente una carta que el Señor permite a través de los tiempos trascienda. Yo lo veo como una carta porque es tan personal. Mateo escuchó a Jesús hablar de esto y escribió el Evangelio según San Mateo. Pero cuando yo lo leo, veo esa carta tan grabada en el corazón de aquel hombre que algún día simplemente tenía la profesión más vil que una persona podía tener en su época. Él era un cobrador de impuestos. Y Mateo, cuando escuchó a Jesús decirle, ven y sígueme, dice que se levantó de la mesa de los cobradores de impuestos y siguió a Jesús. Y Mateo escuchó a Jesús hablar de esto. Dice que Jesús dijo, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, Mateo capítulo 10, el verso 28. No pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Con seguridad, cuando Mateo, un hombre que se involucró en una tarea que le costaría todo su prestigio, el prestigio de Mateo quedaría por el piso el día que dijo, me postulo a ser cobrador de impuestos a título del Imperio Romano. Toda la gente judía que lo conoció desde su infancia, toda la gente que estaba en su barrio, lo empezaría a despreciar. Pero ¿por qué Mateo tomaría un empleo como tal? La verdad es que la incertidumbre hace que la gente tome opciones en su vida porque el miedo las acorrala tanto que dicen, no hubo nada más que hacer, yo me le apunto a esto. Unos se involucran en la vida del delito, involucrándose en bandas delincuenciales. Mateo se involucró en el oficio más vil que había en el primer siglo durante la ocupación romana en Judea, ser cobrador de impuestos, un oficio peor calificado que el ser una trabajadora sexual. Pero estaba acorralado por la incertidumbre. Mateo escuchó a Jesús decir esto. Y le aseguro que empezó a surgir en el corazón de Mateo, que ya no tenía que apelar a escuchar la voz que lo acorralaba en su mente para hacer lo inimaginable para poder sobrevivir. Ustedes y yo valemos más que una bandada de gorriones, y una bandada de gorriones son miles de gorriones, amigos míos. El Señor nos da su palabra porque quiere que pongamos sobre Él no solo nuestra ansiedad, no solo vernos pastoreados por la certeza que produce su cuidado y su amor, sino porque Él quiere que nosotros, aparte de eso, empecemos a vivir una vida de certidumbre. El Señor dice en su palabra,
y debemos abrazarnos a esto. Escúchenme bien. Él promete y tiene el poder y los recursos para cumplir. Y Él dice, para Dios, verso número 31, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Oh Señor, me abrazo a lo que dice tu palabra. Me abrazo cuando escucho que la incertidumbre se coló en las iglesias y le robó a la iglesia las promesas. No porque el enemigo tenga la capacidad de robárselas, sino porque la gente dejó abandonadas las promesas del Señor en el desván de su memoria. Las olvidó, guardadas en el cuarto de San Alejo. Entonces se preguntan, oh Dios, Señor, ayúdame. ¿Cómo podría el Señor ayudar a una persona que ha perdido la dirección de aquella ruta que Dios le trazó con su palabra? No va a poder llegar al puerto seguro que el Señor quiere darle. Mateo no olvidó estas palabras. Cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, Mateo se escribió alrededor del año 50. Había pasado mucho tiempo, pero Mateo no olvidó estas palabras. Mateo no olvidó lo que escuchó a Jesús decir. O sea que las palabras de Jesús pastorearon la mente de Mateo, pero se llevaron la incertidumbre que un día había hecho que Mateo tomara el oficio más vil que había en su nación, ser cobrador de impuestos. Vamos a ir un poco más adelante, porque me encanta la fijación de Mateo sobre las promesas de Jesús. Mateo escuchó a Jesús en el capítulo 11, el verso 28. La narrativa bíblica menciona que Mateo escribe esto. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y de tierno corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Certidumbre. Certidumbre de que el Señor tiene algo mejor para mí es tomar este versículo y decir, tú tienes algo mejor para mí que lo que durante años he puesto sobre mi mente. Y lo he puesto como el derrotero, como el aviso en el tránsito del camino. Y ha estado guiando mi vida y ya no más, Señor. Hoy entiendo, Jesús, y tomo tu palabra como una verdad que va a guiar mi vida. La voy a convertir en lo que le dará certidumbre a mi caminar en mi vida cotidiana. Lo que me quitará el miedo, el temor, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia. Y abrazo esta certeza que tu palabra me da. Tú me dices que yo venga a ti, porque tú me quieres enseñar, porque es que tú eres tan humilde, porque es que tú eres tan tierno de corazón, y porque me darás el privilegio de encontrar el descanso para mi alma. Y vamos a qué es el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de los deseos, las ambiciones, las metas que tenemos en nuestra vida, que no le dan reposo a nuestra alma y que muchas veces a ustedes, a mí y a mí, en algún tiempo de nuestras vidas y a algunos en este tiempo, no los dejan dormir tranquilos, no los dejan poder disfrutar el hoy, la vida que hoy Dios les dio, los hijos que hoy Dios les dio, el alimento que les puso en sus mesas, los bienes para administrar que les dio hoy. No, los tiene ansiosos porque no encuentran en el Señor, porque olvidan lo que el Señor les dice. El Señor les habla y deben recordar lo que les habla, porque Él les está dando dirección para darles certidumbre. La certidumbre de, hey, mi yugo es ligero. El yugo era aquella pieza de madera que se ponía sobre las yuntas de bueyes para que empezaran a arar, jalando con el peso de sus cuerpos el arado, que era una pieza pesada, y clavándose en el terreno, rompiera el terreno. El Señor dice, no, mi yugo
es liviano. Mi carga es liviana. Pónganse en mi yugo ligero y mi carga liviana, y hallarán paz para sus almas. Certidumbre. El Señor es mi destino, el Señor es mi meta. El Señor es mi camino, el Señor es mi verdad, el Señor es mi vida. En eso hallo descanso para mi alma. Si lo olvidan, por más que esta palabra sea leída, al olvidarla, apenas termine este servicio, esta charla que hago con ustedes, volverán a sentir todo el peso de un mundo con una naturaleza caída que no busca otro objetivo, sino mantener su mente divagante y llena de cuestionamientos. Porque si acabo de escuchar que el yugo del Señor es ligero, me siento otra vez angustiado. Sencillo, olvidaste lo que Él dice. Como lo olvidaste, perdiste la dirección. Y una persona al que se le da una dirección y la olvida, no va a llegar al lugar. Deben mantenerse en la palabra para permanecer en Cristo. Hay otro pasaje de la Escritura que me encanta porque habla de eso también. Y es la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Él estuvo con los Corintios durante un tiempo largo, un par de años. Fueron los Corintios personas que vieron cómo la presencia del Espíritu Santo y la manifestación de los dones del Espíritu Santo empezaron a producir guianza, pero se enfocaron en los dones del Espíritu Santo y se les olvidó cómo esos dones se manifestaron. Se manifestaron por obedecer la palabra de Dios. Y entonces Pablo escribe Primera y Segunda de Corintios, haciéndoles exhortaciones claras para que ellos vuelvan a la obediencia. En la segunda carta no es tan radical y les alienta a que sigan en obediencia, pero en la primera carta, si se toman la tarea, por favor, de leerla, verán las fuertes exhortaciones que les hace. Guianza. Y les dice esto: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios no ama a la persona, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cuánto? Todo lo que necesiten. Ese es un marco bastante amplio. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Escúcheme, certidumbre. Necesitan saber que si siembran abundantemente en el Señor, abundantemente, sirviendo a sus hermanos, estudiando la palabra, compartiendo con los necesitados, adorando al Señor desde sus corazones, que es su culto racional diario, tendrán abundantemente todo lo que necesiten. Aquí no habla solo del dinero. Certidumbre de que invertí mi tiempo en el Señor y cada vez me da una cosecha de tiempo para servirle más holgadamente. Certidumbre de que el Señor cuidará de mi hogar porque he puesto mi relación con mi esposa delante de Dios y dejo que el Señor guíe mi matrimonio, y cada vez que me equivoco reconozco mis fallas. Y por eso la certidumbre de vivir guiado por el Señor en esas áreas de mi vida también me deja saber que el Señor me proveerá abundantemente todo lo que necesito. Necesito un buen matrimonio, necesito guiar a mis hijos, necesito sostener mi hogar. Y cuando Él dice todo lo que necesiten, es el marco amplio de la existencia, de la condición del ser humano, todas las áreas de la vida. Certidumbre. Confíen en el Señor. Entonces, si confían en el Señor, deben leer la Biblia, para que la Biblia grabe la certidumbre de un Dios que hace promesas y cuidará de nosotros desde el día en que llegamos a Él y antes de que hubiéramos llegado, hasta el día en que Él vuelva por la iglesia. Un abrazo gigante. Me encanta que hayamos podido compartir este tiempo juntos. Vivan con certidumbre,
porque viven con la palabra del Señor en su mente. Recuerden que ya viene Saulito, preguntas fáciles, preguntas difíciles y respuestas fáciles para un mundo lleno de cuestionamientos. Un abrazo, nos vemos en una próxima emisión. Los amamos un montón, amigos. Chao. En las últimas semanas hemos recibido preguntas relacionadas con el tema del diezmo. Básicamente las personas preguntan si el diezmo es una práctica que debemos tener hoy en día para la Iglesia del Nuevo Testamento. Antes de explicar este tema, quisiera que partiéramos de la buena fe de que lo que se recauda, sea a través de diezmos o a través de ofrendas o a través de cualquier mecanismo en una iglesia, se va a usar y se va a administrar de la manera adecuada y teniendo en cuenta los mandatos que la Biblia enseña acerca de esa administración. No quisiera que partiéramos con la mala fe de que se administra de mala manera, porque si no, independientemente de cuál sea la explicación que demos hoy, usted va a estar predispuesto a no querer ofrendar o diezmar en donde sea que usted esté congregándose. Así que hecha esa aclaración, que perfectamente podríamos tocar en otra pregunta otro día, voy a empezar a explicar el tema del diezmo en esta época. Para poderlo entender de una manera adecuada, hay que entender que en la Biblia hay dos enseñanzas a lo largo de toda la Escritura. Una de ellas es que las personas creyentes son ciudadanas y como ciudadanos deben pagar impuestos al gobierno donde viven. Jesús dijo una frase muy famosa: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es para Dios. La Biblia en Romanos capítulo 13 también nos instruye acerca de dar nuestros impuestos al gobierno que nos lo exige, independientemente si el gobierno es democrático, si es socialista, si es un gobierno como era el Imperio Romano, o en el caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era un pueblo teocrático. Así que la Biblia enseña a pagar los impuestos, sí. ¿Y por qué le estoy hablando de impuestos? Porque resulta que el diezmo en el Antiguo Testamento, específicamente en la época de Moisés en adelante, era una especie de impuesto. Era una nación teocrática donde las leyes civiles eran dictadas por Dios y fueron las leyes civiles que Dios le dijo a Moisés que instauraran en el pueblo de Israel para cubrir absolutamente todos los asuntos de una nación. En Levítico capítulo 27 le da la instrucción a Moisés de que instaure el diezmo. ¿Por qué se tuvo que instaurar el diezmo? Para que la nación pudiera continuar adelante, debido a una repartición de tierras en la que repartieron para 12 personas solo 11 pedazos. Una de las 12 tribus de Israel se quedó sin tierra que producir, que poner a producir. Esta fue la tribu de Leví, porque ellos recibieron el encargo, la comisión de parte de Dios de encargarse de los asuntos relacionados con los sacrificios, con el templo, etcétera, etcétera. Así que ellos no recibieron parte y heredad. Entonces las demás tribus, las 11 tribus restantes, tenían que dar un diezmo para que esa tribu que se quedó sin tierra pudiera no morir de hambre, pudiera subsistir y pudiera tener la misma calidad de vida que tenían los demás. Así que un judío promedio daba ese 10% sabedor de que a él sí le había correspondido un pedazo de tierra y al levita que vivía en su barrio no. Pero no era la única ofrenda que daban a manera de diezmo. Adicional a ese primer 10%, daban otro 10% que era para las fiestas solemnes del Señor. Habían unas fiestas que eran de índole nacional, que le competían a toda la nación, y por eso era requerido a través de una ley civil que dieran otro 10%. Así que un judío promedio no solo daba un 10%, sino un 20%. Y eso no es todo. Ellos funcionaban con semanas de 7 años. Y en esas semanas de 7 años, el tercer y sexto año, tenían que dar un diezmo adicional a esos dos que ya les expliqué, para que ese diezmo fuera de inversión social en personas poco favorecidas como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, etc. Así que daban una serie de impuestos para su nación teocrática instaurados por Dios. Y de esa manera un judío promedio daba más o menos el 23%, haciendo las sumas y restas a grosso modo.
en nuestra época y en el Nuevo Testamento, nosotros también tenemos que pagar impuestos, también tenemos que dar impuestos para nuestro país. Sea cual sea el país en el que vivamos, todos tenemos que pagar impuestos para que el país pueda seguir adelante, para poder hacer lo mismo, desarrollo social, para poder encargarse de los asuntos de aquellos que son menos favorecidos, para que los que están a cargo del gobierno puedan trabajar y recibir una paga, etcétera. Partiendo también de la buena fe de que deberían administrarlo adecuadamente, pero eso es otro tema que vamos a tratar en otro día. Hoy estamos hablando solo del tema de los diezmos. En toda la escritura, entonces, primero recibimos la instrucción de pagar impuestos y el diezmo de la nación de Israel era un impuesto. Pero también a lo largo de la escritura vemos un mandato de Dios que, aunque se presenta de manera voluntaria y libre, es un mandato, no deja de ser un mandato también para el cristiano, y es el mandato de dar. A lo largo de toda la Biblia, mucho antes de que existieran los impuestos del pueblo de Israel que acabo de explicar, mucho antes de esos impuestos ya habían ofrendas voluntarias. Lo hizo Moisés cuando ganó un botín de una guerra, también lo hizo Abraham cuando ganó otro botín de otra guerra. Y en el caso específico de Abraham, él llevó su diezmo de lo que había ganado, de la parte que le correspondía a él, a Melquisedec. Era un sacerdote que vivía en Salem, lo que hoy en día se conoce como Jerusalén. Y entonces Abraham da el 10%, pero ni siquiera se queda con el resto del 90% de lo que ganó en la guerra, sino que eso también lo repartió. Básicamente Abraham no se quedó con nada, pero sabía que tenía que llevar un porcentaje planeado a el sacerdote de aquella época. También Jacob hizo una promesa, no sabemos si la cumplió o no, pero Jacob prometió que de todo lo que iba a recibir le iba a dar el 10% a Dios si Dios lo bendecía. Una especie de chantaje. No sabemos si Dios le dijo que sí o no a ese negocio, y no sabemos si lo cumplió o no, pero también estaba Jacob, como nieto de Abraham, practicando eso que tal vez vio a su abuelo practicar en algún momento. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice: de la misma manera en que ustedes den, de esa misma manera van a recibir. De todo lo que se siembra, se cosecha. También lo desarrolla la idea Pablo en 2 Corintios capítulo 9. Y entonces en el Nuevo Testamento se nos da la instrucción y el mandato de dar de manera voluntaria. No podemos trasladar aquello que era un impuesto para la nación de Israel como algo mandatorio para la iglesia de hoy, porque ya expliqué que nosotros ya pagamos impuestos. Además, como lo enseñan hoy en día, quienes exigen el 10%, si quisieran exigirlo de verdad, tendrían que dar el 23% a las personas. Y creo que nadie está pendiente de eso. Lo que sí se enseña es el mandato de dar con libertad, de dar con alegría, sabiendo que de la misma manera en que sembramos, de esa misma manera se cosecha. Y en 2 Corintios capítulo 9 queda muy claro aquellas instrucciones que Pablo da al respecto. No solamente allí en ese capítulo, sino a lo largo del Nuevo Testamento encontramos que el cristiano de esta época, que es más o menos la pregunta que todos tienen, debe ofrendar, pero no, y aunque es con libertad, no digamos como una especie de limosna, sino debe hacerlo proponiendo en su mente, proponiendo en su corazón, de acuerdo a cómo ha sido prosperado un porcentaje. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de cómo se debe dar el día de hoy. Ojalá ese porcentaje sea más del 10%, sea más del 23%, si se puede. Y si de pronto no se ha prosperado tanto, pues no hay problema en dar menos del 10%, qué sé yo. Lo importante es que el cristiano entienda que tiene la misión, tiene el mandato de parte de Dios de que debe dar, porque todavía, al igual que en la nación de Israel, sigue habiendo personas menos favorecidas. Dentro de la iglesia siguen habiendo viudas. Dentro de la iglesia siguen habiendo misioneros que deben ser sostenidos porque no se dedican a otra cosa diferente sino a trabajar para la iglesia, para usted y para mí. Así que hay muchas cosas en las que se deben invertir el dinero. Si usted puede dar, debería fijar un porcentaje mensual, semanal, de acuerdo a cómo usted perciba sus ganancias, y destinarlo para Dios. No dejarlo al azar, porque es un mandato, y aparte de un mandato, una gran bendición poder hacerlo. Los dejo con un dato. Más o menos el 5% de los cristianos
tienen un porcentaje fijo que dan a la iglesia donde asisten habitualmente. Solamente el 5%, 5 de cada 10, 100 personas hacen eso. Más o menos un 40% adicional da una vez al año, o sea, 40 personas de cada 100 dan una sola vez en todo el año. Y el resto, que es más de la mitad, nunca dan absolutamente nada. Así que yo lo invito a que usted identifique en qué grupo está y que sea parte de ese 5% que por un lado está obedeciendo el mandato de dar, no como obligación ni como un impuesto del 10%, pero sí con un porcentaje que usted ha destinado conforme ha sido prosperado y que ojalá usted sea hallado como esa viuda que Jesús exaltó y dijo, ella dio más que todos, aunque dio solamente 2 monedas, porque dio más allá de lo que podía. Así que lo animo a que lo pueda hacer y pueda también disfrutar de la bendición que la Biblia promete para aquel que da. La bendición de Lucas 6:38 dice, la manera en que se recibe será abundante, será remecida para que quepa más y de todo lo que sembramos, de eso vamos a recibir. Espero haya podido solucionar la inquietud de aquellos que nos preguntaron esto. Si tienen más inquietudes, no duden en dejárnoslas en los comentarios de esta transmisión y hasta una próxima ocasión nos veremos para resolver más inquietudes. Un abrazo y nos vemos en la próxima.